En enero de 1998, Capcom lanzó Resident Evil 2, la esperada continuación del título que, 2 años antes, había redefinido el género del survival horror. Bajo la dirección de Hideki Kamiya y la supervisión de Shinji Mikami, el proyecto amplió considerablemente la escala de su predecesor, trasladando el horror desde los confines de la mansión Spencer hasta el entorno urbano de Raccoon City, con el objetivo de mostrar las consecuencias devastadoras del virus T sobre la población civil. Su narrativa estructurada a través de las campañas paralelas de Leon S. Kennedy y Claire Redfield introdujo un enfoque complementario que profundizaba tanto en el colapso biológico de la ciudad como en la construcción del universo de Resident Evil. Desde su lanzamiento, Resident Evil 2 fue recibido con un entusiasmo generalizado por parte de la crítica y del público. Su atmósfera cinematográfica, el impacto de su apartado visual y el cuidado diseño de los escenarios fueron señalados como algunos de sus mayores aciertos. Más allá de cumplir con las expectativas comerciales de Capcom, el juego se consolidó rápidamente como una de las obras más influyentes de finales de los años 90 y, durante mucho tiempo, fue considerado el título más querido y representativo de la saga, incluso frente a entregas posteriores técnicamente más ambiciosas. Con el paso de los años, sin embargo, la franquicia comenzó a explorar nuevos caminos. Las entregas siguientes adoptaron un enfoque progresivamente más orientado a la acción, inaugurando una etapa distinta para la serie y posicionándola como un referente dentro de ese estilo. Este giro creativo, aunque exitoso para atraer a nuevas audiencias, despertó al mismo tiempo una creciente nostalgia entre los seguidores veteranos, quienes anhelaban el regreso a un terror más pausado, opresivo y centrado en la vulnerabilidad del jugador. Esta tensión derivó durante la década siguiente en una clara división dentro de la comunidad. Por un lado, quienes celebraban la evolución hacia el combate y la acción bioterrorista. Por otro, aquellos que deseaban volver a experiencias más claustrofóbicas donde la supervivencia y la sensación de vulnerabilidad fueran el eje central. En 2015, luego de un periodo marcado por irregularidades y con la atención puesta en la nueva generación de consolas, Capcom tomó una de las decisiones más arriesgadas y al mismo tiempo más acertadas de su trayectoria reciente: iniciar el desarrollo de un remake integral de Resident Evil 2. El objetivo no sería únicamente actualizar el apartado gráfico, ni en trasladar el clásico a nuevas plataformas, sino llevar a cabo una reconstrucción completa de sus cimientos mediante el uso del Rainchain, una tecnología interna creada para Resident Evil 7 Biohazard que pronto se consolidaría como la base técnica de la compañía en los años siguientes. Pese al significativo riesgo creativo y a las elevadas expectativas comerciales que acompañaban al proyecto, el objetivo era claro y consistía en revisitar los cimientos del título original de 1998, desde una óptica contemporánea, conservando su atmósfera y cadencia características, pero adecuando su diseño a los parámetros actuales de jugabilidad y narrativa. Tras 4 años de desarrollo prolongado y una estrategia de marketing cuidadosamente planificada, el resultado se materializó en 2019 con el lanzamiento de Resident Evil 2 Remake, una producción que no solo respetó el legado del clásico, sino que también estableció un nuevo paradigma sobre cómo reinterpretar obras emblemáticas del pasado. Su notable recepción crítica y comercial confirmó el renovado interés por el lore clásico de Resident Evil y lo consolidó como un referente que impulsó la creación de nuevas reinterpretaciones, siempre que existiera una visión clara y aspectos susceptibles a ser corregidos o perfeccionados de manera coherente. Sin embargo, antes de alcanzar el reconocimiento actual y consolidarse como el Resident Evil más vendido y jugado de la historia, existe un extenso trasfondo que explica cómo este proyecto logró materializarse en las consolas modernas, qué decisiones creativas y técnicas se tomaron en el camino y qué criterios guiaron el proceso de perfeccionar una obra que ya era, por derecho propio, icónica. Por eso, en el video de hoy, y aprovechando la cercanía del regreso a Raccoon City con Resident Evil Requiem, vamos a analizar en profundidad el desarrollo de Resident Evil 2 Remake, la reinvención de un clásico definitivo. Sin más preámbulos, que comience el video. Tras el éxito del primer Resident Evil, Capcom vio una oportunidad clave para expandir el fenómeno cultural que el título había generado. Con el paso del tiempo, su influencia sería reconocida como uno de los factores responsables del resurgimiento del género zombie en la cultura popular a finales de la década de 1990, además de redefinir la figura del zombie desde una perspectiva sobrenatural hacia un enfoque más científico. Este cambio conceptual resultó esencial para cimentar el origen de las futuras armas biológicas que pasarían a formar parte del eje narrativo de la saga. No obstante, el desarrollo de la secuela se tornó más complejo de lo previsto. Poco después del lanzamiento del juego original, Capcom dio inicio al proyecto con la intención de ampliar la escala de la experiencia y trasladar el terror desde los espacios cerrados de la mansión Spencer hacia un entorno más amplio. El objetivo era mostrar el alcance de la propagación del virus T desde múltiples puntos de vista, una propuesta ambiciosa que, en sus etapas iniciales, prometía un avance técnico y narrativo significativo respecto a lo presentado en 1996.
El proyecto quedó bajo la dirección de Hideki Kamiya y la producción de Shinji Mikami, al frente de un equipo compuesto por aproximadamente 45 personas, muchas de las cuales pasarían posteriormente a integrar el estudio de producción Capcom 4. Una parte significativa del personal original regresó para esta nueva entrega, a la vez que se incorporaron desarrolladores más jóvenes, dando lugar a una combinación de experiencia consolidada y miradas renovadas. No obstante, durante las primeras fases del desarrollo surgieron desacuerdos creativos entre Mikami y Kamiya en torno a la orientación del proyecto, lo que llevó a Mikami a abandonar su rol activo como productor y a limitar su participación a una supervisión periódica del progreso mediante revisiones mensuales. Gran parte de estas discrepancias se centraban en la identidad que el equipo buscaba definir para la secuela. En esa etapa temprana, los desarrolladores comenzaron a experimentar con diversas innovaciones jugables que reflejaban la ambición técnica del proyecto, entre ellas la posibilidad de representar una mayor cantidad de zombies en pantalla mediante modelos de menor carga poligonal, enemigos capaces de mutar con el transcurso del tiempo y escenarios pre-renderizados que variaban en función de los acontecimientos narrativos o del equipamiento de los personajes. Estas decisiones no solo plantearon retos creativos y de coordinación interna, sino también desafíos económicos, ya que el proyecto contaba con un presupuesto superior al $1.000.000, una cifra que evidenciaba la magnitud de la apuesta de Capcom por redefinir el género a través de esta secuela. Con la presión de ofrecer una secuela convincente, Mikami estaba convencido de que Resident Evil 2 sería la conclusión definitiva de la saga. Por lo tanto, su visión consistía en desarrollar una historia que culminara con la destrucción de Raccoon City, el escenario principal del juego. Con esa idea en mente, el equipo intentó conservar el mismo nivel de miedo y tensión del título original, pero presentando a dos protagonistas sin experiencia previa en situaciones extremas: Leon S. Kennedy, un policía en su primer día de trabajo en el departamento, y Elsa Walker, una estudiante universitaria y corredora de motocicletas que regresaba de vacaciones a su ciudad natal. A diferencia de lo que finalmente se vería en la versión publicada, las trayectorias de ambos protagonistas no se entrelazaban y cada uno contaba con dos personajes secundarios de apoyo. Leon recibiría la ayuda del oficial Marvin Branagh y de Linda, una investigadora que más adelante sería reformulada como Ada Wong, mientras que Elsa estaba acompañada por Sherry Birkin y por John, personaje que con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en Robert Kendo, el propietario de la armería. Si bien la dirección narrativa parecía definida, el desarrollo comenzó a presentar dificultades significativas. El lanzamiento estaba originalmente previsto para mayo de 1997, pero a medida que avanzaba el proyecto dentro del estudio crecían las dudas respecto a la calidad del resultado final. A comienzos de ese año, el juego se encontraba entre un 60 y un 80% de su desarrollo, aunque el producto seguía sin satisfacer las expectativas internas. Años más tarde, Mikami recordaría que la historia carecía de solidez, los personajes resultaban poco carismáticos y el apartado visual no conseguía transmitir la tensión y el misterio que habían caracterizado al primer Resident Evil. No obstante, subrayó que ningún elemento en particular era el problema, sino el conjunto en su totalidad. Con el objetivo de reconducir el proyecto, Capcom recurrió al guionista Noboru Sugimura para replantear la historia existente, quien identificaría que el problema principal no residía en el aspecto técnico, sino en su concepción narrativa. Tras una serie de reuniones con Shinji Mikami y el supervisor Yoshiki Okamoto, Sugimura fue invitado formalmente a integrarse al equipo con la tarea de desarrollar una nueva trama completa para Resident Evil 2. Esta decisión implicó descartar gran parte del material producido hasta ese momento, dando lugar a un reinicio conceptual del proyecto y obligando a posponer su lanzamiento, inicialmente previsto para 1997 hasta 1998. El cambio más significativo entre la versión previa y la propuesta de Sugimura fue la sustitución de la protagonista. Elsa Walker fue reemplazada por Clay Redfield, una joven que llegaba a Raccoon City en búsqueda de su hermano, con el propósito de establecer un vínculo directo con los acontecimientos del primer juego. Con la extensión del desarrollo hasta 1998 y ante la necesidad de cumplir con el compromiso de lanzar un Resident Evil durante 1997, el equipo fue dividido en dos frentes de trabajo. Por un lado, un grupo se encargó de la reconstrucción integral de Resident Evil 2. Por otro, un equipo paralelo asumió la tarea de desarrollar una versión Director's Cut del primer Resident Evil. Esta edición se publicó acompañada de un disco especial que incluía la primera demo de la nueva versión de Resident Evil 2, cumpliendo una doble función: promocionar la secuela y al mismo tiempo ofrecer una disculpa implícita a los jugadores por el retraso en su lanzamiento. En la recta final del desarrollo, el título fue distribuido en dos discos para PlayStation, asignando uno a cada protagonista. Ambos recorridos se encontraban interconectados mediante un sistema de guardado que permitía que las decisiones tomadas en un escenario influyeran en el desarrollo del otro. Este mecanismo, que más tarde sería conocido como el Zapping System, enriqueció la experiencia general y potenció de manera significativa la rejugabilidad del juego. Tras meses de trabajo intensivo, el juego finalmente se lanzó en enero de 1998 y se transformó de inmediato en un fenómeno a escala global. La crítica especializada destacó de manera unánime su atmósfera opresiva, su cuidada dirección artística y su habilidad para ampliar el universo de la saga sin traicionar los principios fundamentales del survival horror.
Durante su primer fin de semana en el mercado, el título alcanzó ventas de 380.000 copias y generó ingresos cercanos a los 19 millones de dólares, cifras que le permitieron superar incluso a algunas de las producciones cinematográficas más taquilleras de la época. Con el paso de los años, la versión de PlayStation superó los 5 millones de unidades vendidas, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales en la historia de Capcom y como el juego más vendido de la franquicia durante un prolongado periodo. Con el paso de los años y el éxito financiero alcanzado por la segunda entrega, Capcom decidió convertir a Resident Evil en una de sus franquicias prioritarias, iniciando planes para desarrollar nuevas entregas más ambiciosas que ampliaran la narrativa establecida por los dos primeros títulos. De esta etapa surgirían Resident Evil 3 Nemesis y Code Veronica, lanzados con pocos meses de diferencia entre 1999 y 2000. Ambas entregas buscaron ofrecer un aire fresco a la saga, permitiendo al estudio explorar nuevos arcos argumentales mientras se preparaba para la llegada de la nueva generación de consolas. Con el avance gráfico y técnico que prometía la sexta generación de consolas, Capcom aspiraba a que Resident Evil alcanzara un nivel de ambición superior al de sus entregas anteriores. No obstante, en un contexto marcado por una crisis creativa respecto a cómo continuar la serie tras los títulos previos y bajo la presión de mantener vigente la franquicia, Shinji Mikami impulsó el desarrollo de una nueva versión del Resident Evil original. Lanzado en 2002, este proyecto tuvo como objetivo una renovación integral de la experiencia, con mejoras sustanciales en el apartado visual, un rediseño completo de los escenarios y la incorporación de nuevas mecánicas jugables. Este remake se convertiría en uno de los primeros precedentes del interés de Capcom por reinterpretar sus obras clásicas para una nueva generación de jugadores, en especial tras el éxito que supuso su lanzamiento en GameCube. Dicha consola contó en ese periodo con un fuerte respaldo de Mikami, materializado en un acuerdo de exclusividad que también dio lugar al desarrollo de un spin-off, Resident Evil Zero, publicado a finales de ese mismo año. Tras varios años de desarrollo y extensas pruebas internas, la espera por una nueva entrega numerada de la saga principal concluyó con un título de orientación claramente más enfocada en la acción, Resident Evil 4. Con su lanzamiento en 2005, la franquicia atravesó una transformación profunda que redefinió tanto su identidad como el rumbo general del género. Si bien fue un éxito crítico y comercial, sus secuelas Resident Evil 5 y Resident Evil 6 se fueron alejando progresivamente del terror y la estrategia que habían caracterizado a la franquicia, apostando en cambio por experiencias cooperativas de ritmo más intenso y centradas en la acción. Aunque las ventas se mantenían sólidas, muchos seguidores y críticos coincidieron en que la serie se había apartado de la esencia que la definió en sus inicios. Este panorama se vería transformado en 2017 con el lanzamiento de Resident Evil 7 Biohazard. Apoyándose en la tendencia de nuevas franquicias que recuperaban un enfoque más clásico del survival horror y en la positiva recepción por parte del público, Capcom optó por un retorno consciente a las raíces de la serie, mediante una propuesta radicalmente distinta. La introducción de una historia inédita, un protagonista desconocido, una perspectiva en primera persona y una atmósfera renovada marcaron un punto de inflexión para la franquicia. Esta entrega representó un auténtico renacer creativo y comercial, restaurando la confianza tanto de los jugadores como del propio estudio y devolviendo, según la percepción general de la crítica y de la comunidad, a Resident Evil al lugar que históricamente había ocupado dentro del medio. Impulsada por el éxito crítico y comercial de esta entrega, Capcom puso en marcha de forma casi inmediata los planes para continuar la historia de Ethan Winters, con la intención de desarrollar una nueva entrega de mayor escala. Este enfoque implicaría un proceso de desarrollo prolongado, motivado por la necesidad de construir una narrativa sólida que diera continuidad y cierre al arco del nuevo protagonista de la saga. En paralelo y con el objetivo de mantener la relevancia de la franquicia mientras avanzaban los trabajos en la secuela, Capcom decidió retomar uno de sus proyectos más largamente postergados, cuyo destino había quedado en parte supeditado al desempeño de Resident Evil 7, el largamente esperado remake de Resident Evil 2. Retrocediendo en el tiempo hasta agosto de 2015, Capcom confirmaría de manera oficial aquello que los seguidores de la saga habían aguardado durante años, el desarrollo de un remake para Resident Evil 2. El anuncio, realizado por Yoshiaki Hirabayashi, tomó por sorpresa a gran parte de la comunidad y se convirtió rápidamente en un momento emblemático para los fanáticos, culminando con la ya célebre frase "We do it", traducida como "lo haremos". Si bien Capcom se encontraba explorando nuevas propuestas para la franquicia, como los Revelations y la remasterización del Resident Evil de 2002 en plataformas modernas, la confirmación del remake de Resident Evil 2 resultó inesperada y dio lugar a numerosas especulaciones sobre los motivos que impulsaron su desarrollo. Aunque no existen declaraciones oficiales que detallen el origen concreto de la iniciativa, una de las teorías más difundidas entre los seguidores señala como factor determinante el trabajo de Invader Games, un estudio independiente compuesto por fanáticos que, desde 2013, venían desarrollando un proyecto amateur titulado Resident Evil 2 Reborn.
Concebido inicialmente en el motor Unity y posteriormente migrado al Unreal Engine 4, este proyecto buscaba actualizar el clásico mediante modelos tridimensionales renovados, sistemas de iluminación más avanzados, texturas de alta calidad y una cámara situada sobre el hombro del personaje, dejando atrás los controles de tipo tanque característicos del título original. A través de avances publicados en su canal de YouTube, el proyecto logró captar la atención de miles de seguidores y alcanzar un nivel de expectativa inusualmente alto. En 2015, el equipo lanzó una demo pre-alpha acompañada de un tráiler de casi 10 minutos que se difundió con rapidez y adquirió carácter viral. En pocas semanas, la demo superó las 200.000 descargas, mientras que el adelanto jugable acumuló más de 1 millón de visualizaciones. Este impacto puso de manifiesto el marcado interés de la comunidad por una reinterpretación moderna de Resident Evil 2 y actuó como un catalizador para que Capcom tomara una decisión definitiva. Según confirmaron los propios integrantes de Invader Games, la compañía se puso en contacto con ellos para solicitar la cancelación del proyecto poco después del anuncio oficial del remake, realizado apenas una semana antes. No obstante, parte de los conceptos e ideas desarrolladas en esta versión fueron considerados durante la producción del proyecto oficial, y Capcom ofreció su apoyo de manera amistosa al equipo de fanáticos para futuros emprendimientos en los que se decidieran involucrar. Más allá de la relevancia de Reborn como una de las primeras reinterpretaciones creadas por la comunidad, Capcom ya había contemplado años antes la posibilidad de reimaginar la historia del clásico de 1998. El antecedente más citado se remonta al éxito del remake de Resident Evil lanzado en 2002, cuando la favorable recepción del público llevó a la compañía a proponerle a Shinji Mikami el desarrollo de una nueva versión de Resident Evil 2, iniciativa que el director declinó con el fin de concentrar esfuerzos y recursos en la creación de Resident Evil 4. Con el transcurso de los años, títulos como The Dark Side Chronicles y Operation Raccoon City ofrecieron nuevas miradas sobre los acontecimientos protagonizados por Leon y Claire, algunas de ellas más alineadas con el canon que otras, aunque a través de propuestas jugables más acotadas. Estas entregas representaron en su momento los intentos más cercanos a una reinterpretación moderna del clásico, manteniendo vigente la narrativa de Raccoon City hasta que Capcom confirmó de manera definitiva el desarrollo del remake. Tras el anuncio oficial del proyecto, la producción del remake fue asignada a la división R&D1 de Capcom, un nuevo equipo de desarrollo bajo la supervisión de Jun Takeuchi, creado para reemplazar al histórico Capcom Production Studio 4. El objetivo de esta reestructuración fue modernizar los procesos internos de trabajo y establecer una base más eficiente para el desarrollo de futuras entregas de Resident Evil. Estos cambios organizativos introdujeron nuevos enfoques creativos y técnicos, que también tendrían una influencia directa en la concepción de Resident Evil 7. Como resultado de esta nueva etapa, una parte significativa de los principales desarrolladores de la franquicia concentró sus esfuerzos en la producción de Resident Evil 7, mientras Capcom avanzaba en la optimización de sus ciclos de desarrollo, con el objetivo de completar cada nuevo proyecto en un plazo aproximado de 2 años y medio. En este contexto de reestructuración interna y tras la confirmación del remake de Resident Evil 2, el equipo fue organizado en distintos departamentos según el proyecto asignado. La dirección del remake quedó a cargo de Kazunori Kadoi y Yasuhiro Ampo, mientras que la producción fue supervisada por Shoyaki Hirabayashi y Tsuyoshi Kanda, todos ellos profesionales con una amplia trayectoria dentro de la saga. Tanto Kadoi como Ampo contaban con una extensa experiencia en la franquicia. Kadoi había formado parte de Capcom desde el desarrollo del primer Resident Evil, aportando conocimientos clave en diseño y construcción de atmósfera. Ampo, por su parte, inició su carrera como programador en los 2 primeros títulos de la serie, y más adelante se desempeñó como director de producción en Resident Evil 5 y Revelations 2. En cuanto a los productores, Hirabayashi estaba vinculado a la saga desde el remake del Resident Evil original lanzado en 2002, y había participado en entregas clave como Resident Evil 4, 5, 6 y HD Remaster, lo que le otorgaba una perspectiva clara sobre las exigencias de modernización de la franquicia. Kanda, en cambio, se incorporó al equipo tras su experiencia en el área de marketing internacional de Capcom y colaboró en la producción conjunta con Resident Evil 7, aportando una visión contemporánea centrada en la presentación, la accesibilidad y el alcance del producto. Desde una mirada general, el estudio decidió posicionar el remake de Resident Evil 2 como una entrega central dentro de la franquicia, dándole una identidad propia tanto en su desarrollo como en su estrategia de marketing, sin dejar de lado otros proyectos que Capcom tenía en marcha en ese momento. Esta decisión transformó el remake en una producción de gran escala que, en sus etapas finales, llegó a involucrar a más de 800 colaboradores, superando incluso al equipo de Resident Evil 6, que había contado con alrededor de 600 profesionales, y consolidándose como una de las producciones más ambiciosas en la historia de la compañía hasta ese entonces. Con el inicio de la preproducción a finales de 2015, una de las primeras decisiones clave fue adoptar el Red Engine, el motor gráfico introducido con Resident Evil 7, como la base tecnológica para reconstruir el clásico de 1998. Este motor, cuyo desarrollo se había iniciado en 2014, se convirtió en el eje técnico y conceptual del proyecto. Aprovechando que gran parte de su estructura ya se encontraba optimizada tras el lanzamiento de Resident Evil 7 en 2017, el equipo enfocó sus esfuerzos en readaptar la jugabilidad, rediseñar los sistemas de inteligencia artificial para responder con mayor fluidez en escenarios más amplios y garantizar un rendimiento estable pese al incremento significativo de elementos en pantalla.
Otra de las decisiones fundamentales durante la etapa de preproducción fue la elección de la perspectiva de cámara. El equipo experimentó con diversos prototipos jugables en escenarios como la comisaría, alternando entre cámaras fijas, ángulos intermedios e incluso una vista en primera persona. Si bien las cámaras estáticas respetaban el enfoque clásico, limitaban la inmersión y reducían la atención al nivel de detalle que se pretendía alcanzar en cada entorno, afectando de manera indirecta la experiencia del jugador. Por su parte, la perspectiva en primera persona, que había sido ampliamente elogiada en la entrega más reciente por su capacidad inmersiva, resultaba problemática en este contexto, ya que se alejaba de la experiencia original de 1998, un aspecto que el equipo consideraba fundamental preservar al momento de reimaginar el juego. Finalmente, y como la opción más adecuada por votación en el equipo, se eligió la cámara sobre el hombro, con cierto parentesco con la revolucionaria cámara de Resident Evil 4. Esta decisión sería fundamental para la creación de todo lo relacionado con el diseño de niveles, las animaciones y la composición de escenas. Como forma de compensar la sensación de espacios limitados del juego original, el equipo decidió potenciar la ambientación mediante un uso estratégico de la iluminación. Muchos pasillos y zonas del mapa fueron diseñados con una visibilidad mínima, obligando al protagonista a depender de una linterna para avanzar y generando así una atmósfera más tensa e inmersiva. Con la visión del proyecto ya claramente establecida, el equipo avanzó en el diseño integral del remake, poniendo especial énfasis en la reconstrucción de Raccoon City y en particular de su emblemática comisaría. Este escenario, núcleo del juego original, fue concebido nuevamente bajo un enfoque más coherente y narrativo, reinterpretándolo como un antiguo museo adaptado para funcionar como estación de policía, una decisión que permitía justificar su disposición laberíntica y su elaborada arquitectura de inspiración neogótica. En la edición original de 1998, la comisaría contaba con un diseño más simple, estructurado principalmente por pisos y con pocas interconexiones entre sus distintas secciones. En el remake, por el contrario, se llevó a cabo una reorganización y ampliación integral del escenario, incorporando nuevas áreas como sanitarios, una sala de calderas y un nivel intermedio entre las plantas principales. Del mismo modo, se expandieron sectores del tercer piso y se redefinieron los accesos, uniendo pasillos que anteriormente se encontraban separados y reubicando puntos de tránsito clave como el ingreso a la sala de prensa. El orfanato, una de las adiciones más relevantes del remake, fue concebido como un escenario completamente inédito destinado a profundizar en la historia de Jerry Birkin y el jefe Irons. Durante las primeras fases de conceptualización, el orfanato fue imaginado con una ubicación similar a la de un edificio residencial dentro de la ciudad, adoptando la forma de una gran casa que ya incluía muchas de las estancias presentes en la versión final. Incluso se evaluó la posibilidad de que Leon atravesara este escenario en algún momento de la historia, estableciendo un vínculo más directo entre ambas campañas. No obstante, el diseño definitivo fue revisado, conservando ciertos elementos conceptuales iniciales, pero delimitando el orfanato como un espacio exclusivo del recorrido de Claire, al que se le otorgó un rol más destacado dentro de la ciudad, con un amplio patio de acceso y una ambientación más claramente definida. Como elemento diferenciador entre los recorridos de Claire y Leon, la tienda de Kendo fue reubicada en la salida hacia el estacionamiento de la comisaría, funcionando como una transición exclusiva dentro de la campaña de Leon. En el juego original, este escenario aparecía de forma breve al inicio de ambas historias, cumpliendo la función de introducir de manera inmediata al caos que se había desatado en Raccoon City y el trágico destino de su propietario, Robert Kendo. En el remake, la tienda conserva un propósito introductorio similar, pero su secuencia fue completamente reformulada para centrarse en un arco narrativo de mayor profundidad, la tragedia personal de Kendo y su hija. Esta reinterpretación permitió mostrar desde una escala más íntima las consecuencias devastadoras del brote que asolaba la ciudad. Los materiales conceptuales del proyecto evidencian que esta intención narrativa estuvo presente desde las primeras etapas del desarrollo, junto con la decisión de que solo Leon accediera a este escenario, a diferencia de la versión de 1998 en la que ambos protagonistas lo recorrían. Por su parte, las alcantarillas fueron rediseñadas bajo un enfoque más funcional y orgánico, con el objetivo de lograr una mayor coherencia con la infraestructura de una ciudad real. Además de actuar como nexo entre las principales zonas del juego, este entorno recuperó el uso de puzzles como mecanismo central de progresión, uno de los cambios más significativos respecto a la versión original y un elemento clave en la renovación del diseño de escenarios. Los conceptos iniciales ya anticipaban una estructura muy cercana a la versión final, con extensas ramificaciones que se desplegaban a lo largo del recorrido por las alcantarillas. Por último, uno de los escenarios que se mantuvo prácticamente intacto en la versión final fue el Laboratorio Ness, concebido como el punto culminante de la historia. Este complejo subterráneo, administrado por la Corporación Umbrella, fue diseñado en el juego original como el principal centro de investigación de los virus GIT, bajo la supervisión directa del Dr. William Birkin, uno de los antagonistas centrales de la historia. Las referencias utilizadas para su rediseño en el remake, basadas en los conceptos elaborados durante la preproducción, evidencian que fue uno de los pocos escenarios que conservaron su visión original, desde las etapas tempranas de desarrollo hasta su implementación final. En esta nueva versión, el NES reemplaza el laboratorio subterráneo de Umbrella del juego de 1998, que, según declaraciones y material conceptual de los desarrolladores, habría sido reubicado para distinguir entre los distintos centros de investigación de Umbrella
y el espacio destinado a los experimentos finales con los virus T y G. No obstante, con el paso del tiempo comenzó a trascender que las ideas iniciales de desarrollo proponían un recorrido muy distinto. En las ideas iniciales, la ruta del jugador no terminaba en las alcantarillas, sino que continuaba mediante un teleférico que lo trasladaba hasta las montañas Arklay, donde se encontraría una planta química perteneciente a Umbrella. Allí el jugador podría explorar las instalaciones, resolver acertijos y avanzar en la historia antes de acceder al NES, el laboratorio subterráneo donde se desarrollaba el virus G. Según estas versiones preliminares, el teleférico funcionaba como el primer vínculo entre las alcantarillas y la planta, mientras que un segundo traslado, ya fuera mediante otro teleférico o a pie, conectaba esta instalación con el complejo final del NES. Otra idea mencionada por el equipo y que llegó a materializarse parcialmente en contenido de prueba sugería que en determinado momento uno de los protagonistas utilizaría un vehículo para desplazarse hacia una zona boscosa, en una secuencia jugable concebida como transición fuera de los límites de Raccoon City. Aunque esta sección nunca fue aclarada del todo, incluso con el paso de los años podría interpretarse como una de las propuestas narrativas más ambiciosas destinadas a expandir la historia más allá del entorno urbano. Finalmente, y con el objetivo de mantener una mayor coherencia y evitar soluciones poco verosímiles, el equipo optó por simplificar el recorrido, conservando el teleférico como un enlace directo entre las alcantarillas y el laboratorio. Las calles de Raccoon City, uno de los escenarios más esperados por los fans, fueron concebidas para mantener una presencia breve pero relevante. Se conservó la introducción clásica con el recorrido hacia la comisaría, a la vez que se incorporaron nuevas zonas intermedias que conectan la comisaría con la armería de Kendo y las alcantarillas. Según los diseños conceptuales iniciales, el equipo planeaba un comienzo mucho más caótico y grotesco, mostrando con mayor intensidad el desastre del brote viral en la ciudad. Sin embargo, gran parte de esa escala se redujo en la versión final, probablemente por cuestiones de optimización técnica. Aún así, la idea de explorar con más profundidad las calles de Raccoon City quedaría como concepto reservado para una futura secuela o remake posterior. Con los escenarios preparados, el siguiente paso del desarrollo sería definir el rediseño de personajes y la utilidad que se le podía dar a estos renovados escenarios. Con Resident Evil 2 Remake, Capcom se propuso reformular de manera integral la experiencia del clásico de 1998, adaptándola a un tono más realista y alineado con las convenciones del survival horror contemporáneo. Este planteamiento exigió una revisión profunda de los personajes, sus motivaciones y vínculos, así como la reconstrucción de las criaturas, los sistemas jugables y los escenarios en los que se desarrolla la narrativa. En lo que respecta a los personajes, Leon S. Kennedy fue reinterpretado desde una óptica más humana y vulnerable. Lejos del perfil seguro y heroico del título original, el remake lo presenta como un agente novato que atraviesa su primera noche de servicio, aún incapaz de dimensionar la magnitud del desastre que lo rodea. Esta caracterización busca reflejar de forma más verosímil el origen del trauma y la confusión que definiría su evolución posterior, estableciendo además una transición más coherente hacia la personalidad que exhibiría en Resident Evil 4. Para el nuevo diseño de Leon, Capcom eligió al actor y modelo rumano Eduard Badaluta, cuya fotogrametría permitió crear un rostro de proporciones realistas y rasgos precisos, que luego se consolidó como la base visual del personaje en proyectos posteriores del estudio. A esto se sumó la interpretación vocal de Nick Apóstoles, quien también participó en la captura facial y aportó una actuación natural y coherente a nivel emocional. En cuanto al diseño, los artes conceptuales muestran que desde las primeras etapas se buscó modernizar el uniforme policial de Leon, manteniendo elementos reconocibles como la paleta de colores, pero incorporando cambios importantes en los accesorios y en los detalles que componen la indumentaria. Claire Redfield, por su parte, fue sometida a un proceso de renovación similar, orientado a destacar su madurez emocional y su independencia. Si bien se mantuvo su rol como estudiante que llega a la ciudad en búsqueda de su hermano, el remake profundizó su vínculo con Sherry Birkin, dotándola de una dimensión más empática y protectora. Claire se presenta como una figura de contención sin caer en estereotipos, con una conducta que equilibra determinación y sensibilidad. Su apariencia fue construida a partir de la fotogrametría de la actriz Jordan McGuinn, quien confirmó haber participado en el proceso en Osaka en 2016, mientras que la interpretación vocal estuvo a cargo de Stephanie Panisello. En la versión final, su vestuario fue completamente rediseñado, aunque se conservó su color distintivo, el rojo. Los artes conceptuales muestran que el equipo exploró diversas reinterpretaciones basadas en las encarnaciones previas del personaje, hasta decantarse por una variante inspirada en la indumentaria utilizada en Revelations 2, título que ya había experimentado con rediseños similares y que sirvió como referencia para aportar a Claire el nivel de modernidad y realismo buscado en el remake. Ada Wong fue otro objeto de una reinterpretación más sobria y coherente con el tono realista del remake. La actriz Jolene Anderson realizó tanto la motion capture como la voz en inglés, retomando el papel tras su participación en la película Resident Evil Damnation. El escaneo facial se basó en una modelo identificada por la comunidad como Adriana, de la que apenas existen algunas imágenes comparativas. Su diseño de personaje se creó mezclando su modelo del juego de 1998 y teniendo en cuenta sus apariciones posteriores, lo que llevó a un resultado final bastante cercano al original.
El mayor cambio se presenta con la inclusión de un atuendo de agente secreta, que sería utilizado de manera transicional durante la presentación del personaje. Gracias a los artes conceptuales, también se sabe que la relación complicada entre Ada y Leon siempre fue una prioridad para el equipo, reflejándose en las interacciones entre ambos personajes. En lo que respecta a los personajes secundarios, Marvin Branagh fue replanteado para desempeñar un rol significativamente más relevante dentro de la narrativa, actuando como guía para Claire y Leon en el interior de la comisaría y protagonizando un último acto de heroísmo. Esta caracterización supone una diferencia sustancial respecto a su encarnación de 1998, cuya presencia tenía un peso narrativo mucho menor. El modelo tridimensional del personaje se basó en el actor Patrick Lever, mientras que la interpretación vocal estuvo a cargo de Christopher Watson. Por su parte, Sherry Birkin, uno de los pocos personajes de los que se conservan artes conceptuales, dejó de ser representada únicamente como una niña pasiva para adquirir un rol activo como personaje jugable, con un arco narrativo propio. En las primeras etapas de diseño, su apariencia apuntaba a una actualización moderada que mantenía la paleta cromática de su vestimenta original de 1998. Sin embargo, y en consonancia con el objetivo de dotar a los personajes de un mayor grado de realismo y seriedad, su atuendo fue revisado, oscureciendo los colores y adoptando un uniforme escolar más verosímil. En relación con los enemigos, el remake introdujo un proceso de actualización sustancial respecto a sus contrapartes clásicas. Lejos de añadir criaturas completamente nuevas, el equipo optó por reinterpretar y ajustar a los enemigos tradicionales, adaptándolos a las nuevas exigencias visuales, técnicas y jugables de la propuesta. Los zombies, por ejemplo, fueron rediseñados para resultar considerablemente más resistentes y persistentes que en la versión de 1998. Pueden levantarse en reiteradas ocasiones tras ser derribados, perseguir al jugador entre distintas habitaciones y sujetarlo con mayor agresividad. A esto se suma la posibilidad de enfrentamientos simultáneos con múltiples enemigos, lo que incrementa la tensión y la presión en espacios cerrados. Los Lickers también regresan con un nivel de detalle muy superior y patrones de comportamiento más complejos. Su capacidad para detectar al jugador a través del sonido, junto con sus chillidos característicos y ataques extremadamente veloces basados en saltos y embestidas, obliga a avanzar con cautela y a tomar decisiones tácticas en tiempo real para evitar encuentros letales. El caimán gigante, uno de los momentos más recordados del tramo de las alcantarillas en el juego original, fue completamente reimaginado. En lugar de un enfrentamiento prolongado o un enemigo que tapa el camino, el remake presenta una secuencia de escape breve e intensa, en la que el jugador debe evadir los ataques de la criatura a lo largo de un pasillo estrecho hasta alcanzar un punto específico. La secuencia concluye cuando el jugador utiliza un barril explosivo que el caimán muerde instantes antes de recibir el disparo final, eliminando a la criatura y permitiendo avanzar en la historia. Las criaturas G también regresan desde la entrega original de 1998, aunque en el remake se les otorga un tratamiento diferente al permitir al jugador enfrentarlas directamente, o evitarlas cuando emergen del agua. Estas criaturas aparecen principalmente en las alcantarillas y emplean ataques capaces de envenenar o infligir daño crítico. Como consecuencia de la eliminación o reducción de otros tipos de enemigos, los G adultos pasan a ocupar un rol de mayor presencia, apareciendo con más frecuencia y funcionando como enemigos especiales en lugar de jefes, como ocurría en el título original. Entre las escasas incorporaciones completamente nuevas se encuentran los Ibis Zombies, enemigos creados a partir de la planta 43 en el laboratorio NES. Estas mutaciones de origen vegetal representan una amenaza letal, ya que pueden eliminar al jugador con un solo agarre si no se cuenta con el armamento o las herramientas adecuadas para neutralizarlas. De acuerdo con los artes conceptuales del proyecto, en una etapa inicial, se contempló que la planta tuviera un rol de jefe final, reaccionando de forma autónoma contra el protagonista. No obstante, y probablemente por motivos de coherencia con el enfoque más realista del remake, esta idea fue descartada en favor de la introducción de enemigos derivados de la planta principal. En el apartado de los jefes, William Birkin se posiciona como la figura central del remake. Científico de Umbrella y creador del virus G, su presencia articula gran parte del conflicto narrativo y da lugar a algunos de los enfrentamientos más intensos del juego. A diferencia de la versión de 1998, donde sus transformaciones funcionaban principalmente como incrementos de dificultad, en el remake cada una de sus formas fue concebida para representar la degradación progresiva de su humanidad y su obsesión enfermiza por proteger su creación. Cada combate cuenta además con una puesta en escena propia que refuerza su carga narrativa. La primera manifestación G1 tiene lugar en las zonas subterráneas de la comisaría y actúa como un enfrentamiento introductorio, pensado para familiarizar al jugador con las mecánicas de combate contra jefes. Desde este punto se deja en claro que el núcleo de su sufrimiento es la pérdida de su hija Sherry, un elemento que se expresa a través de las constantes señales de dolor durante su mutación, mientras repite su nombre de forma obsesiva. Con el avance de la historia, Birkin evoluciona hacia formas cada vez más deformes y violentas. La fase G3, por ejemplo, transforma su cuerpo en una masa irregular de músculos, huesos y globos oculares que se abren y cierran en distintas zonas del cuerpo, un diseño pensado no solo para reforzar el horror visual, sino también para señalar de manera orgánica sus puntos vulnerables durante el combate. Las transformaciones G4 y G5 quedan reservadas para los tramos finales y las segundas partidas.
recuperando un planteamiento de combate más cercano al del título original. En términos de diseño, el G4 adopta una postura cuadrúpeda y un comportamiento más animal, desplazándose como una criatura salvaje, mientras que en su forma final el G5 alcanza una mutación absoluta, fusionando carne, hueso y tejido viral hasta convertirse en una entidad irreconocible. En líneas generales, la reinterpretación de Birkin mantuvo una notable fidelidad a su encarnación de 1998, respetando tanto su silueta como la progresión mutante de sus distintas fases. A su vez, refuerza el paralelismo canónico entre su historia y la del equipo Alpha junto a Honk, otro arco narrativo que se conserva dentro de la cronología original. No obstante, el uso del Renshine permitió representar cada transición con un nivel de detalle mucho más explícito y realista, intensificando el impacto visual y narrativo de sus transformaciones. Por último, el icónico Tyrant T-00, conocido popularmente como Mr. X, fue concebido en el remake como un perseguidor constante, redefiniendo de manera profunda su función respecto a la versión original. Mientras que en 1998 su presencia se limitaba a secciones específicas del escenario B, condicionadas en parte por las limitaciones técnicas de la PlayStation, en esta reinterpretación su aparición se vuelve persistente dentro de la comisaría, transformándolo en una amenaza omnipresente que obliga al jugador a moverse con cautela permanentemente. Para materializar esta idea, su inteligencia artificial fue reconstruida desde cero, permitiéndole desplazarse de forma dinámica por los escenarios, reaccionar a estímulos sonoros como disparos o pasos y responder a hitos clave del progreso del jugador, como la obtención de objetos importantes o el acceso a determinadas zonas. El concepto del enemigo perseguidor retomó su función dentro del canon del título original, pero también se nutrió de referentes posteriores de la saga, como Nemesis en Resident Evil 3 y Jack Bacon en Resident Evil 7, ambos diseñados para ejercer una presión constante durante la exploración. Según explicó el director Yasuhiro Ampo, en el juego de 1998 la aparición del Tyrant estaba justificada por su misión de recuperar el colgante de Jerry Birkin. En el remake, Capcom amplió ese objetivo, redefiniéndolo como un arma encubierta destinada a eliminar cualquier forma de vida o evidencia que pudiera comprometer a la corporación Umbrella. Durante el proceso creativo, el equipo artístico encabezado por Satoshi Takamatsu evaluó múltiples enfoques para su diseño. Takamatsu señaló que, en una etapa temprana, se consideró otorgarle una apariencia más militar, con vestimenta de camuflaje que reforzara su origen como arma biológica transportada en cápsulas. No obstante, esta idea fue descartada en favor de un diseño más sobrio y verosímil, capaz de respetar la identidad clásica del personaje. De forma curiosa, el propio equipo dudó inicialmente sobre la inclusión del sombrero, elemento que con el tiempo terminaría consolidándose como uno de sus rasgos más reconocibles. Adicionalmente, el Tyrant del remake fue diseñado con una estatura ligeramente inferior a la de encarnaciones anteriores, buscando una presencia más creíble dentro de un entorno realista sin sacrificar su carácter intimidante. En las fases conceptuales también se exploró la posibilidad de que utilizara un arma pesada, una idea que finalmente fue descartada y reservada para desarrollos posteriores dentro de la franquicia. En lo que respecta a su evolución, la forma final del T-00, denominada Super Tyrant, fue objeto de un rediseño considerable. A diferencia del título original, donde la mutación se presentaba como un cambio abrupto que borraba por completo cualquier vestigio humano, el remake optó por una transformación más gradual y contenida. Durante esta fase, el Tyrant conserva elementos de su vestimenta, como el abrigo rasgado, hasta los momentos previos al combate definitivo, cuando su cuerpo comienza a deformarse y emerge su característico brazo con garras, una manifestación física de su fuerza desbordada. El desenlace del personaje, no obstante, se mantuvo prácticamente intacto en ambas versiones. Tanto en la edición de 1998 como en el remake, el Tyrant encuentra su final en la emblemática secuencia en la que es abatido por un disparo de lanzacohetes, cerrando de forma contundente su papel dentro de la historia. Más allá de los rediseños visuales y narrativos de los protagonistas, el remake se enfrentó a uno de sus retos fundamentales: determinar qué aspectos del clásico de 1998 debían preservarse y cuáles requerían una actualización. El objetivo principal fue dotar a la historia de una mayor coherencia y verosimilitud, reorganizando los acontecimientos originales para construir un ritmo más continuo y cinematográfico. Para lograrlo, se optó por simplificar o eliminar ciertos arcos secundarios, evitando la saturación narrativa y priorizando el desarrollo emocional de los personajes centrales. En términos concretos, los diálogos fueron reescritos por completo con el fin de reflejar de manera más precisa la personalidad de cada protagonista y moderar el tono melodramático presente en el juego original. No obstante, los pilares de la historia, como el arribo a Raccoon City, los principales giros argumentales y la huida final, se conservaron sin cambios sustanciales, garantizando que la esencia del título original permaneciera intacta aunque adaptada a una narrativa más moderna y anclada en el realismo. Este proceso de selección y descarte dio lugar a etapas creativas especialmente complejas, en particular durante la definición de las campañas de Leon y Claire. Si bien Capcom nunca detalló públicamente las decisiones internas que se tomaron, el juego mantuvo la estructura de rutas múltiples, conservando las combinaciones clásicas de Leon A, Leon B, Claire A y Claire B.
La diferencia principal radica que estas campañas dejaron de estar tan estrechamente interconectadas como la versión de 1998, donde el sistema Zapping entrelazaba de forma directa los recorridos de ambos personajes. En el remake, las campañas fueron concebidas como relatos paralelos que comparten escenarios, pero incorporan variaciones específicas en enemigos, eventos y rutas de acceso. Según explicó el productor Yoshiyuki Hirabayashi, el sistema original, aunque innovador para su época, podía resultar confuso o reiterativo para los jugadores actuales. Por ello, el equipo optó por una estructura narrativa más clara y accesible, pensada para que la historia pudiera seguirse y disfrutarse sin la obligación de completar múltiples partidas para comprender todos sus matices. Pese a las complejas decisiones creativas que atravesó el equipo de desarrollo, el apartado jugable fue objeto de un trabajo exhaustivo para que el remake reinventara las bases del título original. Sus mecánicas clásicas fueron adaptadas a una estructura más moderna y fluida, en coherencia con la nueva visión artística sustentada en la cámara sobre el hombro. Uno de los sistemas que más iteraciones atravesó durante el desarrollo fue el inventario, el cual recuperó el formato clásico de cuadrícula, aunque acompañado de una interfaz más depurada y orientada a la practicidad en la gestión de recursos. Tras probar distintos prototipos inspirados en entregas anteriores, el equipo se decantó por un menú que permite examinar objetos en un visor tridimensional, combinarlos para crear ítems útiles como munición a partir de pólvora o medicinas mediante hierbas y almacenar los excedentes en las tradicionales cajas de las salas seguras. Estos espacios, completamente seguros frente a los enemigos, conservaron las emblemáticas máquinas de escribir, que permitían guardar la partida de forma ilimitada en los niveles de dificultad estándar. En el plano jugable se incorporaron nuevas mecánicas como la durabilidad limitada de los cuchillos, el uso de granadas de mano y la posibilidad de colocar tablas de madera para bloquear ventanas, elementos que añadieron capas estratégicas adicionales al diseño clásico del juego. Los rompecabezas también fueron revisados y adaptados para integrarse de manera más natural con los entornos, de modo que cada desafío implicara la recolección de objetos, su combinación o la manipulación de mecanismos contextualizados dentro de los escenarios. Desde una perspectiva técnica, uno de los avances más destacados fue la implementación de un sistema de daño corporal progresivo. Esta tecnología calculaba en tiempo real los impactos sobre las extremidades de los enemigos en función del arma utilizada y del ángulo del disparo. Conocido internamente como Body Damage Simulation, este sistema perfeccionó la base introducida en Resident Evil 7 y habilitó un enfoque más táctico del combate, permitiendo estrategias como ralentizar a los zombies al dispararles a las piernas o buscar impactos críticos en la cabeza. Más allá del apartado visual, el remake mantuvo el clásico sistema de dificultad dinámica, que ajusta de forma invisible la experiencia según el desempeño del jugador. Este equilibrio automático modifica la disponibilidad de recursos, la agresividad de los enemigos y la frecuencia de los encuentros, asegurando que la tensión se mantenga constante sin resultar frustrante para los jugadores menos experimentados ni demasiado indulgente para los más hábiles. Durante el proceso de desarrollo, Shinji Mikami, productor original de la saga, no tuvo una participación directa en la dirección del proyecto. Esta ausencia otorgó al equipo creativo una mayor autonomía para reinterpretar los elementos clásicos y adaptarlos a una visión contemporánea, con el objetivo de actualizar el lore de la franquicia sin comprometer su identidad fundamental. Con el lanzamiento y la buena recepción de Resident Evil 7 Biohazard a comienzos de 2017, Capcom atravesó un punto de inflexión decisivo. Luego de las críticas dirigidas al enfoque excesivamente orientado a la acción de Resident Evil 6, la compañía logró reconectar con las bases del survival horror, recuperando el miedo, la tensión y la atmósfera opresiva que habían definido las primeras entregas de la saga. Este renacer creativo fue celebrado por los fanáticos y permitió al estudio reafirmar su compromiso con una visión más madura, centrada en el horror psicológico y en un tono más realista. Impulsado por este éxito, el desarrollo del remake pasó a ocupar un lugar prioritario dentro de la planificación interna de Capcom. Si bien el proyecto llevaba varios años de gestación, comenzó a ser considerado una pieza clave dentro del calendario de lanzamientos de la compañía. Esto facilitó la aceleración de decisiones creativas y técnicas, además de consolidar muchas de las ideas que habían demostrado funcionar en Resident Evil 7, en especial el uso del Re-Engine, que permitió alcanzar un nuevo nivel de realismo visual y expresivo sin precedentes para la franquicia. Con la finalización del soporte y el lanzamiento de los últimos contenidos descargables de Resident Evil 7 hacia finales de 2017, el desarrollo del remake entró en una etapa de mayor intensidad productiva. Sin interrupciones relevantes para mediados de 2018, distintos informes indicaban que el proyecto se encontraba cerca del 80% de su desarrollo. Para ese momento, la mayor parte de los escenarios, los modelos de personajes y los sistemas de física ya estaban completos y el equipo centraba sus esfuerzos en tareas de ajuste, optimización y pruebas internas. En ese marco, el 11 de junio de 2018, durante la conferencia de Sony en el E3, Capcom presentó de manera oficial el primer tráiler del remake. El anuncio generó una recepción muy positiva entre los asistentes en el centro de convenciones de Los Ángeles, al mostrar a Leon S. Kennedy y los emblemáticos escenarios de una Raccoon City completamente reimaginada. El avance cerró con la confirmación de su fecha de lanzamiento, fijada para el 25 de enero de 2019, dejando en claro que el desarrollo del título se encontraba en una etapa avanzada.
Tras el impacto inicial y la enorme cantidad de visualizaciones obtenidas, al día siguiente se publicó un video adicional con gameplay de una versión demostrativa, que también alcanzó cifras destacadas y terminó de posicionar al juego como uno de los lanzamientos más esperados de 2019. A partir de ese momento, Capcom inició una de las campañas de marketing más ambiciosas de su historia hasta entonces. El primer gran despliegue se llevó a cabo durante la Comic Con de San Diego, donde se realizaron paneles centrados en el proceso de desarrollo y se presentó la Collector Edition, que incluía una figura de Leon de 30 centímetros, un libro de arte y la banda sonora original. En los meses posteriores, la compañía mantuvo una comunicación constante con la comunidad, mostrando nuevos fragmentos del juego en eventos como la Tokyo Game Show y publicando entrevistas con los desarrolladores. No obstante, el proyecto no estuvo exento de filtraciones. Una de las más resonantes ocurrió en septiembre, cuando comenzó a circular en Reddit una imagen que mostraba por primera vez el diseño actualizado de Ada Wong, presuntamente extraída de un adelanto aún no publicado. La captura se viralizó rápidamente en foros y redes sociales, lo que llevó a Capcom a reaccionar con firmeza, solicitando la eliminación del contenido mediante avisos de MCA y advirtiendo sobre posibles acciones legales, ya que la filtración habría surgido a raíz de la violación de un acuerdo de confidencialidad por parte de una empresa externa involucrada en la producción. Más allá de los anuncios oficiales y de las filtraciones que rodearon al proyecto, uno de los aspectos más comentados en la antesala de lanzamiento fue la confirmación de la edición deluxe, una versión especial pensada para los jugadores más entusiastas y para quienes buscaban una experiencia más completa desde el primer día. Esta edición, prevista para lanzarse junto con el juego, incluía diversos contenidos adicionales orientados tanto a nuevos jugadores como a fanáticos veteranos. Entre ellos se encontraban atuendos alternativos para los protagonistas. Leon contaba con los trajes Comisario de Arklay y Noir, mientras que Claire disponía de los estilos militar, Noir y el esperado traje de Elsa Walker, un claro homenaje al prototipo descartado del personaje en la versión cancelada del desarrollo original. A esto se sumaban varios guiños a la nostalgia, como la posibilidad de activar la banda sonora clásica de 1998, con 52 pistas remasterizadas y el regreso del icónico Title Call, la voz que daba la bienvenida al jugador con el inconfundible Resident Evil 2. La Deluxe Edition también incorporaba el libro digital Ben's File Art Book, una publicación especial de 32 páginas compuesta por ilustraciones y textos presentados como escritos por el periodista Ben Bertolucci. A esto se sumaba un arma exclusiva, la Samurai Edge, completando un paquete que buscaba equilibrar la modernización visual del remake con un claro respeto por su legado clásico. Junto con el anuncio de esta edición especial, Capcom confirmó el regreso del modo clásico El Cuarto Superviviente, en el que el jugador controla a Honk, un agente de las fuerzas especiales de Umbrella que debe escapar de una Raccoon City infestada en una misión contra el reloj marcada por la tensión y la alta dificultad. De manera paralela, también se anunció el retorno de otro personaje emblemático del título original, Tofu, quien contaría con su propio modo de juego de Tofu Survivor. Asimismo, se confirmó que los atuendos clásicos de Leon y Claire, recreados con el Red Engine e inspirados fielmente en sus apariciones del juego de 1998, estarían disponibles de forma gratuita, desbloqueables dentro de la versión final del título. Pese a las filtraciones previas relacionadas con aspectos de la jugabilidad o la narrativa, la campaña promocional continuó de manera sostenida durante los meses previos al lanzamiento, con la publicación escalonada de nuevos avances y capturas de pantalla. Como resultado, el 11 de enero de 2019, 2 semanas antes de su estreno, Capcom lanzó la One Shot Demo, una prueba gratuita que permitía jugar durante 30 minutos el tramo inicial de la campaña. La iniciativa fue un éxito inmediato, acumulando millones de descargas a nivel mundial y sirviendo para reafirmar tanto el potencial técnico del Red Engine como la intensidad atmosférica del nuevo enfoque jugable. Para cerrar esta etapa promocional, Capcom rindió un homenaje simbólico al marketing del título original, mediante la recreación del recordado tráiler live action dirigido por George A. Romero para Resident Evil 2 en 1998. En esta nueva versión participaron el actor Daniel Costello y la actriz Tess Clark, quienes interpretaron a Leon y Claire respectivamente. Resident Evil 2 fue programado para lanzarse en las plataformas más actuales de aquel momento, PlayStation 4, Xbox One y PC, con un estreno mundial fijado para el 25 de enero de 2019. Además, el juego ofrecía mejoras técnicas en PlayStation 4 Pro y Xbox One X, permitiendo a los jugadores elegir entre una resolución 4K o una tasa de 60 cuadros por segundo. Tras una prolongada campaña de marketing y un desarrollo que mantuvo expectante a la comunidad durante casi 4 años, Resident Evil 2 Remake se lanzó finalmente el 25 de enero de 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC, consolidándose como uno de los estrenos más anticipados de la década. Su recepción fue ampliamente positiva. El título no solo estuvo a la altura de las expectativas, sino que las superó, obteniendo elogios unánimes tanto de la crítica especializada como de los jugadores. Las valoraciones coincidieron en señalar que Capcom había logrado un equilibrio excepcional entre innovación y respeto por la obra original. La atmósfera opresiva, el meticuloso rediseño de los escenarios y el uso sobresaliente del Red Engine fueron identificados como los principales pilares de su éxito, mientras que la jugabilidad modernizada preservaba intacta la tensión y el suspense característicos del survival horror clásico. En el plano comercial, el impacto fue igualmente notable.
Durante su primera semana, Capcom confirmó la distribución de más de 3 millones de copias, cifra que superó los 4 millones al cierre de su primer mes en el mercado. En Steam se convirtió en el segundo lanzamiento más importante en la historia de la compañía, solo por detrás de Monster Hunter World en 2018. En Japón, el juego debutó en el segundo puesto del ranking de ventas físicas con más de 250.000 unidades, mientras que en el Reino Unido lideró las listas semanales y se posicionó como el título más vendido de enero de 2019, a pesar de haberse estrenado apenas 2 días antes de finalizar el mes. Semanas después de su lanzamiento, el 15 de febrero de 2019, Capcom puso a disposición un contenido descargable gratuito que incorporaba los modelos clásicos de Leon y Claire, correspondientes a la versión de 1998. Esta edición permitió a los jugadores experimentar el remake con una fuerte carga nostálgica, fusionando la estética original con las capacidades técnicas del nuevo motor gráfico. Durante ese mismo mes también se sumó un modo adicional llamado The Ghost Survivors, concebido como una serie de relatos alternativos centrados en personajes secundarios que, en la historia principal, no lograban sobrevivir. Cada uno de estos episodios presentaba desafíos y enfoques jugables diferenciados. En No Time to Mourn, el control recaía sobre Robert Kendo, el dueño de la armería, quien intentaba escapar tras la trágica muerte de su hija. Runaway seguía a Catherine Warren, hija del alcalde, durante su huida de los horrores que acechaban en el departamento de policía. Por su parte, Forgotten Soldier situó al jugador en el rol de Ghost, un agente de fuerzas especiales que debía abrirse paso entre oleadas de enemigos en las instalaciones subterráneas. Finalmente, No Way Out, desbloqueable al completar los 3 escenarios anteriores, ponía al sheriff Daniel Cortini frente a un desafío extremo: resistir el ataque de un centenar de zombies dentro de la estación de servicio que aparece al inicio del juego. Si bien The Ghost Survivors no forma parte del canon oficial, su incorporación supuso una ampliación considerable del universo del remake, ofreciendo contenido adicional pensado especialmente para los jugadores más comprometidos con la experiencia. Para finales de 2019, Resident Evil 2 Remake ya había superado en ventas al título original, alcanzando más de 5,8 millones de copias distribuidas a nivel mundial, y para abril de 2025 el juego llegó a las 15,8 millones de unidades vendidas, consolidándose como el tercer lanzamiento más exitoso en la historia de Capcom. Su sostenida popularidad entre la comunidad y los seguidores de la saga le permitió convertirse, incluso 6 años después de su estreno, en el Resident Evil más vendido desde el debut de la franquicia en 1996, superando incluso el impulso que había representado Resident Evil 7 Biohazard en 2017. A pesar del enorme impacto generado tras su lanzamiento en 2019, Resident Evil 2 Remake no acumuló una cantidad significativa de premios en las principales ceremonias de la industria, aunque sí recibió un amplio reconocimiento tanto por parte de la crítica especializada como de los jugadores. En la edición 2019 de los Game Awards, el remake obtuvo 4 nominaciones en categorías de gran relevancia, entre ellas Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Audio y Mejor Juego de Acción y Aventura. Aunque no consiguió alzarse con ninguno de estos galardones, su inclusión en dichas ternas evidenció el reconocimiento de la industria al trabajo realizado por Capcom, destacando el equilibrio logrado entre el respeto por la obra original y la implementación de avances técnicos contemporáneos. Como consecuencia directa del éxito comercial y la notable repercusión que el título mantuvo a lo largo de 2019, Capcom decidió relanzar la demo original en una versión actualizada y sin restricciones de tiempo, bajo el nombre RPG Demo. Esta edición permitió a los jugadores recorrer con mayor libertad la comisaría de Raccoon City y, al mismo tiempo, funcionó como un teaser promocional del siguiente remake, que ya se encontraba en desarrollo. El estreno de Resident Evil 2 Remake en 2019 representó un punto de quiebre tanto para Capcom como para la industria de los videojuegos en su conjunto. Su impacto fue más allá del éxito comercial o del atractivo nostálgico, consolidándose como una prueba del valor que pueden alcanzar las reinterpretaciones cuando se construyen a partir de una visión creativa sólida y un respeto profundo por la obra original. La influencia del título fue inmediata y sostenida por el tiempo, aunque pocos proyectos posteriores lograron replicar su nivel de cuidado, innovación y equilibrio entre tradición y modernidad. De este legado surgiría su sucesor directo, Resident Evil 3 Remake, publicado apenas un año después. Esta entrega adoptaría un enfoque más libre en cuanto al orden de los acontecimientos, lo que dio lugar a una recepción más polarizada por parte de la crítica y el público. No obstante, mantuvo una base técnica y conceptual consistente, heredada del re-engine, reforzando la continuidad tecnológica y narrativa que definió el nuevo rumbo de la franquicia. Esta evolución alcanzaría su punto más alto 3 años más tarde con Resident Evil 4 Remake, considerado por muchos como la culminación de la fórmula inaugurada en 2019. Mientras el remake del segundo título estableció el modelo y el tercero exploró sus límites, el cuarto representó su refinamiento definitivo. A nivel interno, tras un periodo marcado por decisiones irregulares y una etapa de experimentación durante la era de PlayStation 3 y los primeros años de PlayStation 4, este proyecto logró reconciliar a los seguidores históricos de la saga con nuevas audiencias. De este modo se inauguró una etapa de renovada confianza y prestigio para Capcom, reflejada en la recepción de sus lanzamientos posteriores. Su éxito dejó en evidencia que el mercado estaba dispuesto a abrazar remakes siempre que estos fueran concebidos con una dirección creativa clara y ambiciosa.
Este precedente influyó directamente en el medio, alentando a otras compañías a revitalizar sus franquicias emblemáticas. Años después, producciones como Dead Space Remake y Silent Hill 2 Remake evidenciarían de forma clara la huella dejada por el trabajo de Capcom en la consolidación del concepto moderno de remake. No obstante, la influencia de Resident Evil 2 Remake se extendió más allá de los límites del propio videojuego. El renovado enfoque sobre Leon S. Kennedy y Claire Redfield impulsó nuevas producciones audiovisuales, entre ellas la serie animada Resident Evil Infinity Darkness, estrenada en Netflix de 2021. Ambientada años después de los sucesos de Raccoon City, esta propuesta presentó a ambos personajes dentro de una narrativa más sobria y adulta, reafirmando el potencial del universo Resident Evil para expandirse de forma coherente a otros formatos. En líneas generales, Resident Evil 2 Remake no solo revitalizó una de las franquicias más emblemáticas del survival horror y consolidó al Engine como un pilar técnico de la identidad de Capcom, sino que también restauró la confianza en el estudio como un desarrollador capaz de equilibrar innovación y respeto por su legado. Al reconstruir Raccoon City desde una nueva perspectiva, Capcom no se limitó a homenajear su pasado, sino que estableció un precedente que redefinió los estándares del remake moderno dentro de la industria de los videojuegos. Con esto se da por concluido el recorrido por la historia detrás del desarrollo de Resident Evil 2 Remake, una reinvención que logró convertir a un clásico en una obra definitiva para una nueva generación. Hey, you guys can adopt me. Adopt you? We can get a puppy Puppy. and a parrot. Parrot. Great. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Después de un elaborado trabajo de varios meses, finalmente les presento el tan esperado video secuela de la historia detrás del desarrollo de Resident Evil 7. Ambos juegos representan quizás los más importantes de los últimos años en lo que respecta al regreso triunfal de Resident Evil a las listas de las franquicias más influyentes. Además, simbolizan el retorno gradual de la saga a la cultura popular moderna, donde hoy se encuentra más presente que nunca. Este contexto adquiere aún mayor relevancia si se considera el próximo lanzamiento de Resident Evil Requiem, que promete el regreso de la icónica Raccoon City, y de Leon S. Kennedy como el eje central de un nuevo caso en profundidad del cual se revelarán detalles inéditos sobre su destrucción. Será el 27 de febrero de 2026 cuando finalmente se conozcan los secretos que aún ocultan las ruinas de la llamada Ciudad Mapache, un escenario emblemático que continúa guardando interrogantes dentro del universo de la saga. Espero que este video les haya gustado y los invito a ver la parte anterior de esta serie documental dedicada al proceso de desarrollo de Resident Evil 7 y la creación del Re-Engine, un motor que definiría el rumbo de Capcom en sus futuras grandes IPs. Además, si disfrutan de este tipo de contenido investigativo presentado en formato documental, los invito a suscribirse al canal y a dejar su pulgar arriba. Su apoyo me motiva enormemente a seguir trabajando en nuevos videos e investigar a fondo para traerles material con la mejor calidad posible. Sin más que agregar, ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video. "6 years have passed since that horrendous incident.